¿Cómo es la cosa? Compartir. Ya, ok. Y Antonio no debe ser loco. no hay otra gana. Acá el sonido. Bien, ya está. Ok, a ver, ¿están viendo ahora la presentación? Sí, doctor. Sí, Ya, doctor. ok, bien. Entonces vamos a ponerlo de otra manera. Ahí está mejor. Esto lo ponemos acá. Vamos a arreglar un par de cosas. Y aquí era, déjeme ver cómo era esto. Ocultar controles de reunión flotante. Perfecto, ahora sí. Listo. Ok, jóvenes, entonces vamos a arrancar. Esta es la clase número 1. El tema que nos convoca ahora son estos tres. El primero de ellos está referido a generalidades de neurona, la fibra, sinapsis, sensibilidad, receptores nerviosos, embriología, filogenia, meninges, espacio meninges. ¿Ok? El siguiente tema es vascularización y vamos a terminar con el cerebro, la morfología externa y las áreas. Bien. Entonces, en relación con el primer tema, vamos a ir viendo la neurona y la neuroglia. La primera célula mencionada, cuando uno nace, nacemos con 100.000 millones de ellas, que es el mismo número de estrellas que hay en nuestra Vía Láctea. A pesar de este número impresionante que es enormemente grande, apenas representa el 15% de todas las células cerebrales, porque el 85% restante es debido a la glía, que es otro tipo de célula. La neurona en general tiene dos partes, un cuerpo celular, soma o pericarión, y las prolongaciones que se llaman neuritas. Estas son de dos tipos. Las dendritas, que son partes receptoras, y las dendritas se ramifican en dendrita primaria, secundaria, terciaria, dando pues en muchas de las neuronas un árbol dendrítico. A partir de la división número 3 se pueden presentar las denominadas espinas dendríticas. Es un abultamiento especial de una dendrita, de una parte de ella, que sirve para que se pueda realizar la sinapsis en ese nivel, ampliando el área receptora. El axón por cada neurona es solamente uno, ya bien llamado cilindro eje, que es la parte efectora. Ahora, el axón empieza en una zona denominada cono axónico, es donde se realiza el inicio del potencial de acción. Y termina el axón dividiéndose en un terminal axónico que es amplio en este caso, ¿no? Bien, ok, lo estamos viendo. Y sí puede contactarse con muchas células. Aquí estamos viendo un axón y el axón está rodeado por lo que se denomina, sí, Alondra, cuéntame. Sí, Alondra. Sí, doctor, buenas tardes. No se ve, no ha cambiado la diapositiva, está en la primera, en la carátula. Perdón, no están viendo lo que estoy No, no, escribiendo. solo se ve el título, el sistema nervioso nada más. Bien, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver cómo hacemos acá. Compartimos nuevamente. Y ahora, Ahora sí, doctor, gracias. excelente. Ya, ok, ok.
Bien, cualquier cosa me avisas, ¿ah? A ver ahí, listo. Ya, vamos a ocultar esto. Ya, listo. Ahora sí, por favor, Alondra, baja la mano. Bien, entonces acá como le hemos explicado, ok, sin mí las diferentes partes, ok, todo esto acá ya lo habíamos explicado. Y aquí estábamos tratando de explicar lo que se refiere, perdón, esto no se ve bien, acá, ya. Lo que se refiere que el axón, por ejemplo, está rodeado por la mielina, son los axones mielinizados. El axón tiene una parte de membrana, denominado axolema, y su citoplasma se llama axoplasma. ¿Ok? Bien. En relación con el citoplasma, acá estamos viendo las diferentes organelas. Acá está el número de todas ellas, está la localización, y aquí a la derecha le pongo la función de cada una de estas partes. Eso lo dejo para que lo puedan leer. El electrotono es un mecanismo fisiológico consistente en qué? En que las dendritas reciben estímulos excitatorios o inhibitorios, lo que ocasiona un cambio de voltaje que atraviesa el soma como una onda y que altera el potencial de acción a nivel del cono axónico. Esto lo estamos viendo acá. Las dendritas van a recibir estímulos inhibitorios, en este caso en azul, o excitatorios, en este caso rojo. Y todo ello va a hacer de que cambie la polaridad a nivel de la membrana del cuerpo, que va a atravesar todo el cuerpo como una onda, como estamos viéndolo acá, y que se va a concentrar en el cono axónico, donde el cono del axón, donde alcanzado el umbral de despolarización, acá empieza el potencial de acción. Polaridad funcional es otra peculiaridad consistente en qué? En que los estímulos llegan de manera centrípeta a través de la dendrita o del soma, y el axón conduce el impulso nervioso de manera centrífuga hacia el terminal axónico. Acá lo estamos viendo. Las dendritas reciben la información de manera centrípeta y el axón lo lleva de manera centrífuga. ¿Ok? Esta es la polaridad funcional. Dos características funcionales fundamentales de la neurona y que no lo tiene la glía. Bien. La clasificación de la neurona por la forma de ramificación. Acá estamos viendo el cuerpo neuronal de diferentes tipos, el axón en sí, y acá estamos viendo que el impulso, por ejemplo, es en esta forma, ¿no? De tal manera de que en este nivel vamos a ver las dendritas. Acá tenemos el axón, ¿ok? En estos dos primeros casos va a haber un axón proximal y un axón distal. Y acá vemos los terminales axónicos de una neurona unipolar, porque solamente hay una prolongación que sale del cuerpo. Bipolar, porque son dos prolongaciones de las que sale del cuerpo. Y multipolar, porque son múltiples las prolongaciones que salen del cuerpo. ¿Ok? Acá estamos viendo diferentes ejemplos. Se lo dejo para que lo lean: la neurona unipolar, bipolar y multipolar. Acá tenemos otros ejemplos más. Por ejemplo, esta es una neurona unipolar típica del ganglio raquídeo, como lo dice acá. Y acá tenemos una típica neurona multipolar, como lo estamos viendo en el asta anterior de la médula espinal. Son ejemplos que hay. Clasificación de la neurona de acuerdo a la función que realiza. Tenemos, por ejemplo, neuronas motoras o eferentes. La Doctor, parte inferior de la médula es espinal. Sí, eh, Harven, ¿qué pasa?
Doctor, creo que no está mostrando las diapositivas porque veo que ¿Otra está, vez? sí, no, no corren, creo, porque no lo vemos correr. No, no sé qué pasa. No sé qué está pasando. A ver, voy a cerrar esto. Ah, como que creo que como que recién se ha actualizado, recién estamos viendo clasificación de la neurona porque se había quedado en la diapositiva 4 y estuvimos viendo la 4 todo el tiempo, ¿no? Mm, Doctor, qué raro. disculpe. Sí, Tiene que compartir toda su pantalla para que se pueda ver la presentación. Al momento que usted envía a poner en modo presentación, se queda congelada la diapositiva. por ejemplo, acá voy a apretar compartir y vamos a compartir, por ejemplo, en este caso, la parte de neuroanatomía. A ver, acá, por ejemplo, lo están viendo, esta diapositiva, esta otra que se encuentra acá. A ver, acá, ¿la están viendo? Sí, Que Ahora sí se se ve. no. ve ahora sí se ve el cambio, antes no se veía, Ya, ok. recién ahora. Ujú. Por ejemplo, acá, ok. Bien, entonces, a ver, vamos a ver así acá. Y ahora, ¿ven eso, la clasificación? Sí, creo que puedo usar el puntero para que no se cuelgue la página. Y yo creo que sí, no voy a usar puntero. Ok, ok. Doctor, doctor, disculpe. Sí, Cuando usted entra en el modo presentación, en ese botón que está presionando, es cuando dejamos de ver lo que está compartiendo. Entonces, cuando usted presenta, presiona el botoncito que está abajo a la izquierda, sale una pantallita. Y esa pantallita que usted avanza no la podemos ver. Lo que podemos ver nosotros es la PPT en sí, el programa. Cuando inicia la presentación es cuando dejamos de ver. Entonces, yo opino que podría de repente dar la clase sin presionar el botón de abajo a la derecha, sino solamente así como está en la PPT, en la diapositiva. ya, ok, sin necesidad de presentación. Ajá. Ahí, por ejemplo, Bueno, ahí vemos todo, vemos el mouse, vemos el puntero, excelente. ajá. Ya, ok, ok. Entonces vamos a hacer en esa forma, ¿ya? Por ejemplo, ahí pueden ver, ¿no? Ujú, sí, ahí podemos Por ver su ejemplo, puntero. lo pueden ver esto de acá, a ver, vamos a ver, esto de acá, ¿no? Sí, ¿Puede? ahí sí. Ya, ok, Ujú. entonces lo voy a presentar de esta manera, ¿ya? Entonces, en esta diapositiva que es clasificación por la forma de ramificación, les explicaba que habían neuronas unipolares, bipolares, multipolares. Unipolares porque son una sola prolongación la que sale del cuerpo, con el ejemplo que está acá. Bipolar porque son dos que salen del cuerpo, como estos ejemplos que están acá, estos tres. Y multipolar porque son múltiples las ramas, ¿ok? Entonces, esto sí se puede ver. Y esto de acá, de igual manera, ¿no? ¿Hizo el cambio? Sí, Ya, excelente. Entonces lo hacemos de esta manera. Acá tenemos una clasificación de acuerdo a la función. Motoras, en este caso, con tres ejemplos. Sensorial o aferente, en este caso, con estos cuatro ejemplos. Y las interneuronas con estos dos ejemplos. En realidad, clasificación de las neuronas hay de muchos tipos, solamente le estoy poniendo dos y este otro que viene ahora sería la otra forma, en el cual se clasifica la neurona de acuerdo al neurotransmisor que están sintetizando. ¿Ok? Aquí solamente algunas porque hay más de 50, digamos, tipos diferentes, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar un poco de la glía. La glía constituye el 85% de las células cerebrales. A nivel del sistema nervioso central, acá vemos algunas, y a nivel del sistema nervioso periférico, acá vemos otras. En el sistema nervioso central tenemos, por ejemplo, en este caso estamos viendo el astrocito protoplasmático y el astrocito fibroso.
Ambos van a terminar con eh, pies perivasculares, antiguamente llamados pies chupadores de Cajal, en un vaso sanguíneo. ¿Por qué razón? Porque sirve para el ayuda metabólica de la neurona y puede formar la sinapsis tripartita, es decir, una sinapsis que no solamente es entre una neurona A y neurona B, sino que ahí puede encajar tranquilamente un astrocito, constituyendo parte del funcionamiento de estas dos neuronas y haciendo pues ver que la glía participa en el procesamiento de la información. En general, el astrocito protoplasmático que estamos viendo acá es para la ayuda metabólica neuronal y el astrocito fibroso da el soporte estructural. También tenemos el oligodendrocito que forma la mielina en el sistema nervioso central. Tenemos la microglia que nos ayuda contra las infecciones y para los sistemas de reparación. Otro tipo de glías son las células ependimarias que revisten la superficie del ventrículo. Y por sus cilios, porque son células ciliadas, participa en el desplazamiento del líquido, ¿no? A nivel del sistema nervioso periférico tenemos, por ejemplo, las células satélites que están alrededor de la neurona del ganglio raquídeo y que sirven de soporte en ese nivel. Son soporte metabólico. Acá tenemos una célula Schwann que de manera comparativa a la mielinización de las fibras o los axones a nivel del sistema nervioso central, la célula Schwann ocasiona la mielinización del axón en el sistema nervioso periférico. ¿Ok? La diferencia es de que este segundo tiene neurilema y factor activador nervioso que sirve para la regeneración del axón, algo que no existe en el oligodendrocito. Axón que se degenera en el sistema nervioso periférico tiene la oportunidad de poderse regenerar. Axón que se degenera en el sistema nervioso central, ese axón muere y la neurona también muere. Una diferencia clave entre uno y otro, ¿no? Por otra parte, mientras que la célula Schwann cada célula Schwann rodea una parte de un axón, un oligodendrocito a nivel del sistema nervioso central puede rodear varios axones. Son diferencias que hay. En relación con la fibra nerviosa, vamos a ver, por ejemplo, acá cómo en un nervio hay un empaquetamiento. Así, la reunión de axones en el sistema nervioso periférico forma un nervio y estos se agrupan en fascículos nerviosos y a su vez un pedazo de ellos podría representarse acá, en el cual podemos ver un axón, digamos, axones amielínicos, es decir, no tienen mielina alrededor, pero que están englobados en el citoplasma de una célula Schwann amielínica. Ojo, que lo estamos viendo acá. En cambio, este axón está rodeado de mielina y está rodeado por una sola célula Schwann mielínica. La diferencia entre un axón amielínico de un axón mielínico es la diferencia en la velocidad. El primero, estamos hablando, por ejemplo, de unos 15 metros por segundo, en el segundo 120 metros. Esto probablemente no se comprenda bien porque no manejamos esto, pero sí manejamos kilómetros por hora. Y 15 metros por segundo representa 54 kilómetros por hora, una velocidad bastante alta. En cambio, ese que son 120 metros por segundo representa 430 kilómetros por hora. Es decir, una velocidad extraordinaria para un cuerpo como el nuestro, ¿no? O sea, la comunicación prácticamente es instantánea entre las diferentes partes del neuroeje. Los nervios se pueden clasificar de manera muy simple, por ejemplo, por el sentido en que se transmite el impulso,
en nervios motores que son eferentes, sean somáticos o, digamos, viscerales, sensitivos, aquellos que son aferentes, ¿ok? Y mixtos si tiene ambos tipos de por el origen del nervio pueden ser nervios craneales que comunican fundamentalmente el tronco del encéfalo, la parte de los núcleos de los de los núcleos de los nervios craneales que están distribuidos en el tronco del encéfalo con los órganos periféricos que están alrededor de la cara y el cráneo. O puede ser nervio raquídeo, se comunica, digamos, las neuronas que están en el asta anterior de la médula espinal para la parte motora y el asta posterior de la médula espinal para la parte sensitiva, con los órganos y las estructuras periféricas, llámese a nivel de los tegumentos de brazos, piernas, tronco o de las vísceras en el cuerpo, ¿no? Después tenemos acá otra clasificación según la función de conexión con el sistema nervioso de la vida de relación o el sistema vegetativo. Puede ser un nervio somático, como aquel que va para contraer un músculo o la sensibilidad de la piel, o puede ser autónomo o vegetativo para la viscerosensibilidad, ¿ok? De nuestros órganos y para la visceromotricidad. ¿Ok? Bien, ahora hablemos de la sinapsis química y su función. Acá tenemos diferentes partes. Tenemos la neurona 1, que va a formar un botón terminal, y este va a estar muy próximo formando una sinapsis con la neurona número 2, o podría ser un músculo o una glándula, una célula eh, digamos, endocrina, ¿no? De tal manera que tenemos acá la aproximación. El botón terminal, que es la parte final del axón de la neurona número 1, se va a formar un espacio con la hendidura sináptica entre ambas células, y con la célula diana, neurona número 2 puede ser. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo viene el potencial de acción a la parte del botón terminal axónico. Va a activar los canales de calcio, que son dependientes de voltaje. Entonces se abre el canal, ingresa el calcio y el calcio desplaza la vesícula sináptica cargada de neurotransmisores hacia la membrana presináptica. ¿Ok? De esta manera que se fusiona las membranas y el contenido se vierte a nivel de la hendidura sináptica. El neurotransmisor viaja a través de la hendidura sináptica y se va a unir a los receptores específicos en la membrana postsináptica para generar cambios en los receptores ionotrópicos para ingreso de sodio y el cambio de polaridad que, como les expliqué anteriormente, como una onda va a recorrer todo el cuerpo celular de la neurona y activar finalmente el cono axónico. ¿Ok? Y dentro de todo esto también tenemos una bomba de recaptación de neurotransmisores, de esta manera que el neurotransmisor que sobra se recapta y se va a incorporar en las vesículas. Y si hay otros neurotransmisores que sobran y no son recaptados, van a haber una enzima que degrada el neurotransmisor y que actúa inhibiendo o destruyendo el neurotransmisor luego de su acción con el receptor postsináptico. ¿Ok? Bueno, todo esto que les he explicado se encuentra acá. Bien. Y esto de acá, y de igual manera está paso a paso todo lo que les he estado explicando. Se lo dejo para que lo puedan leer. Ahora, tipos de sinapsis por el tipo de célula terminal. Tenemos la más frecuente, neuronal. Una neurona, el axón de una neurona se contacta con la dendrita de la siguiente. Neuromuscular, cuando en la placa mioneural el axón terminal de una neurona motora va a contactarse con el músculo para la contracción del músculo. Y neuroglandular, si el órgano terminal son glándulas que van
tiene como efecto la secreción, ¿no? Tipo de sinapsis química por el tipo de contacto. En el caso de la neuronal hay de tres tipos. La más frecuente es la axodendrítica, de un axón a la dendrita. Menos frecuente la axosomática, de un axón a un cuerpo. O axónica, desde el axón hacia el axón de otra. De esta manera que puede provocar la inhibición de este axón, ¿no? O tipo de sinapsis por su función tenemos sinapsis excitadora. Se aumenta la posibilidad de producir potenciales de acción. Eso es porque se activa los canales de sodio para que ingrese el sodio. De tal manera este cambio de polaridad se amplía, ¿no? De tal manera de que esto hace que en el cono axónico vaya positivizándose y se acerque al umbral de despolarización. De -70, que normalmente está, se va acercando a -65, que es el umbral en el cual se genera el potencial de acción. Una sinapsis inhibitoria porque disminuye la posibilidad de producir un potencial de acción, y esto se genera como el potencial de acción de -70, hacemos que se incremente la negatividad a -71, -72, -73. Es decir, se aleja del umbral de despolarización. Y eso se realiza permeabilizando los canales de iones de cloro, porque el cloro es negativo. Y moduladora si cambia el patrón o la frecuencia de los potenciales de acción. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito ahora acerca de la filogenia. Ha habido un cambio grande entre los primeros seres, que han sido bacterias, organismos que no, unicelulares, que no tenían sistema nervioso y que aparecieron hace más o menos 4.000 millones de años aproximadamente. Las bacterias ya desarrollaron lo que son los receptores de membrana, que siguen hasta ahora incorporadas, y vamos a ver que tiene una serie de sustancias químicas que se comunican una bacteria a la otra, que son los precursores de los neurotransmisores. El siguiente paso evolutivo fue que las células se unieron y formaron, digamos, series multicelulares. Uno de los más simples encontrados son los celenteriados o radiados, que tienen un sistema nervioso reticular. Los parientes actuales vivos son las medusas, que apareció hace 500 millones de años. En ella se formaron células especializadas de transmitir la información, el potencial de acción, es decir, neuronas, y habían de dos tipos. Una neurona sensitiva que captaba el estímulo y lo transmitía su impulso hacia una neurona motora para poder realizar la acción, ya sea coger el objeto para alimentarse o huir, ¿no? Desplazarse. De esta manera que era un sistema nervioso reticular, como lo estamos viendo. El siguiente paso evolutivo fue la aparición de ganglios. O sea, los cuerpos de las neuronas se agruparon formando ganglios y de ahí salían las fibras nerviosas. Estos son en los anélidos, los artrópodos, que tienen un sistema nervioso ganglionar que apareció hace 570 millones de años, más o menos. Los que tenemos nosotros actualmente de rezago filogenético son los ganglios vegetativos del sistema nervioso simpático y parasimpático, y los ganglios sensitivos de la raíz posterior. Dentro de los artrópodos tenemos pues los insectos, arácnidos, y los anélidos. Tenemos acá estos gusanos redondos, los crustáceos dentro de los artrópodos. Todos ellos tienen un sistema nervioso ganglionar, no tienen cerebro.
De esta manera que si alguien los insulta y le dice tiene cerebro de mosquito, en realidad el mosquito no tiene cerebro, tiene un ganglio. Es otra historia. El siguiente paso evolutivo fue la aparición de la médula espinal. Y esto apareció con los cordados. El Amphioxus, por ejemplo, es el cordado sobreviviente hasta ahora, con un sistema nervioso medular hace 520 millones de años. Esto de los años es relativo porque son los millones de años en el cual se han podido encontrar vestigios, digamos, petrificados. Obviamente los seres anteriores a estos es difícil que pueda petrificar, ¿no? Entonces acá tenemos un sistema nervioso basado en médula espinal. El siguiente paso evolutivo ya apareció con los actualmente ciclóstomos, es decir, con un sistema nervioso cerebral hace 470 millones de años, ¿ok? Y aquí podemos apreciar que tiene un telencéfalo, es puro bulbos olfatorio, tiene un diencéfalo con una glándula pineal, tiene un mesencéfalo y tiene una formación denominada romboencéfalo. Pero en sí, en conjunto, todo esto ya forma el encéfalo, el cerebro. Este es el primer animal que tuvo un cerebro y aparecieron de 8 a 10 nervios craneales y el oído llegó a tener dos conductos semicirculares. El siguiente paso evolutivo son con los peces, hace 430 millones de años. Aquí aparece una cosa extraordinaria. El diencéfalo ya tiene el hipotálamo y el tálamo. Antes de eso no había tálamo. Y aparece un órgano nuevo, el arquicerebelo. Le permitió a los peces poder tener, gracias a que se le incorporó un conducto auditivo más, con tres conductos auditivos, tener la capacidad de tener un equilibrio para poder huir del depredador en tres dimensiones o ir hacia la presa. Esto ya es un cambio bastante bueno y lo más importante es que aparece la mielinización. Antes de esto, todos los animales, si tenían nervios, eran amielínicos. A partir de los peces, los axones, aparecen axones mielinizados. El siguiente paso evolutivo fue con los anfibios, hace 380 millones de años, en el cual ya aparecen los tubérculos ópticos, el mesencéfalo alcanza su máxima expresión. Y acá vamos a ver de que después de los anfibios aparecen los reptiles, en el cual ya pues las aletas se transformaban completamente en patas y requirieron un tono muscular antigravitatorio y permitir la locomoción. Entonces apareció en lo que se denomina como el paleocerebelo, es decir, un cerebelo relacionado con la médula espinal. Aparece el tercer el ojo parietal para la termorrecepción y aparece un esbozo de neocorteza. Lo interesante es de que de los reptiles surgen los mamíferos hace 250 millones de años. Apareció por primera vez ya de manera definitiva la neocorteza, que tiene un funcionamiento diferente completamente. Y hace 160 millones de años aparece ya las aves con un mayor desarrollo cortical. A partir de acá, de los mamíferos, tuvo que caer el meteorito en Yucatán hace 65 millones de años para que los mamíferos pudieran salir de sus cuevas y los pequeños roedores que existían en esa época pudieron llenar los nichos dejados por la muerte masiva de los dinosaurios y pudieron desarrollarse. Pasó mucho tiempo, hasta hace 7 millones de años en que apareció el primer homínido bípedo, el Sahelanthropus shadensis, que ha evolucionado hasta el Homo sapiens hace 300.000 años, ¿no? Aproximadamente hace 300.000 años. Vamos a ver acá, ahí estamos.
hace 300.000 años aproximadamente. ¿Ok? ¿Ok, jóvenes? Bien, aquí vamos a ver esto mismo, la evolución humana desde el Sahelanthropus shadensis de 7 millones de años hasta el Homo sapiens desde hace 300.000 años. Es el único sobreviviente porque todos los demás que han aparecido han desaparecido por anagénesis, es decir, por un cambio de un homínido en otro de la misma línea, Archipithecus raminus hacia Australopithecus anamensis y este hacia Australopithecus afarensis, la popular Lucy, por ejemplo, por anagénesis. O puede ser por cladogénesis cuando de una sola especie se desprenden dos. Por ejemplo, acá, del Homo antecesor se dividió en Homo rhodesiensis, que fue el antecesor del Homo sapiens, y el otro es el Homo heidelbergensis, que se diferenció por anagénesis en el Homo neandertal, que apareció más o menos al mismo tiempo que el Homo sapiens, solamente que ha desaparecido hace apenas 28.000 años. ¿Ok? Aparecieron otros más, como por ejemplo el Homus floresiensis, que ha desaparecido hace apenas 50.000 años de la isla de Flores en Java, ¿no? Acá está, denominado Hobbes, porque eran, digamos, homínidos de 1 metro de altura solamente, ¿no? Entonces, mire usted cuántos parientes hemos tenido, pero que han desaparecido. Y es una sola especie humana la que vive ahora. Una sola especie humana. No sé por qué tanta diferencia entre altos, bajos, blancos, negros, en fin, no, todos somos iguales. O sea, no hay problema. Los cambios externos son mínimos, son intrascendentes. Somos una sola especie. Bien. Aquí, ejemplos específicos de la evolución tenemos en el axón. De un axón amielínico, existió, por ejemplo, o que existe, por ejemplo, en los calamares, a un axón mielinizado que apareció en los peces. Entonces es extraordinario porque gracias a la mielinización no es una despolarización progresiva, sino saltatoria, por lo tanto es más rápido, número uno. Número dos, no requiere acciones tan gruesos, de tal manera de que si todo nuestro cuerpo fuera acciones amielínicos puros, para hacer las funciones que tenemos ahora, tendría que tener nuestras acciones tanto grosor que nuestro volumen tendría que ser 3 o 4 veces más voluminoso de lo que ahora somos. Segunda ventaja. Tercera ventaja, no hay degradación. De esta manera que en este caso sí, a mayor longitud del axón puede degenerarse el potencial. En cambio, en este saltatorio no, siempre es igual hasta el final. Entonces, son ventajas extraordinarias. El siguiente es en el cerebelo. El cerebelo ha tenido cambios evolutivos extraordinarios. Por ejemplo, el arquicerebelo que apareció en los peces y relacionado con el oído interno, y que la presión evolutiva fue el desplazamiento en 3 dimensiones. Es un arquicerebelo que está en coordinación motora en relación con el equilibrio. ¿Ok? Después apareció el paleocerebelo, el vermis y el paravermis en sí. Cuando los peces salieron del mar, aparecieron los reptiles, la presión evolutiva fue el cambio de aleta a pata y se desarrolló ya no con el oído interno, sino con la médula espinal, para la coordinación motora y tono muscular en relación a los músculos antigravitatorios y de la locomoción. Y finalmente, ya en los homínidos bípedos, con la, digamos, bipedestación y la liberación de las manos, la presión evolutiva fue la posición bípeda y la utilización de las manos para la coordinación motora y tono muscular de los movimientos finos, y que se ocupa esas partes laterales, la mayor extensión del cerebelo. Ven ustedes el cerebelo como tiene evolutivamente las tres partes.
Desde el punto de vista del córtex cerebral también ha habido cambios. El paleocórtex es la corteza olfativa que apareció en los primeros vertebrados, como el ciclóstomo, por ejemplo, es la más antigua y relacionada exclusivamente con el olfato. Después apareció el arquicórtex con el hipocampo que apareció en los anfibios primitivos y en ellos el hipocampo se relacionó con las emociones primarias. Obviamente, esta función, este hipocampo, posteriormente, cuando pasó ya a los mamíferos, qué sé yo, dejó de funcionar el hipocampo para las emociones y fue más bien para el almacenamiento de información, para la memoria, pero inicialmente era para esta función. Después apareció el neocórtex, que en los seres humanos es el 90% de nuestro córtex. Apareció en los mamíferos primitivos y es de la más reciente aparición, es para la cognición. El sistema de función es totalmente diferente a los otros. Acá es por un sistema de forma columnar. Y el cerebro se fue plegando sobre sí mismo para poder ocupar mayor cantidad de extensión en el mismo espacio, ¿no? Del cráneo. El ornitorrinco, un mamífero muy primitivo, es prácticamente liso. El canguro un poquito abollonado y vean ustedes cómo el delfín ya es mucho más. La corteza pasó de ser una función en capas, en general en los más antiguos, a ser una función columnar en el ser humano. Una parte del córtex muy destacado en la evolución es el lóbulo prefrontal. Ven ustedes en el gato, en el perro, es mínimo en el mono rexio, por ejemplo, 17%, y como en el humano ven ustedes es inmenso, es enorme, 30% de todo el córtex cerebral es prefrontal, es para las funciones ejecutivas, el pensamiento, razonamiento, planeación, secuenciación, verificación, toma de decisiones, todas estas cosas. En relación con hipótesis del desarrollo de la neocorteza, hay dos hipótesis. La primera, que es la inteligencia ecológica, es decir, debido a que teníamos manos libres y podemos manipular y hacer cosas, es que nuestra neocorteza se desarrolló. Esta es una hipótesis, pero hay otra hipótesis planteada por el antropólogo Robin Dunbar, que habla del cerebro social, en el cual pues, las relaciones interhumanas, el desarrollo de las diferentes formas de comunicación y el lenguaje, finalmente la que hizo que la neocorteza se expandiera y sea mucho más desarrollada. Y tanto es así que acá se los dejo para que lo lean, como por ejemplo en el macaco, que tiene un medio social relativamente complejo, el cerebro tiene un peso y un tamaño dado, en cambio en el chimpancé, en realidad un círculo social es mucho más complejo, forman grupos rivales, desbancan al líder o apoyan al líder, traman entre ellos, muchas de las funciones y acciones que los humanos tenemos su cerebro es mucho más grande y su neocorteza de igual manera. De esta manera que parece ser esta hipótesis del cerebro social es el que prima ahora. En relación con la embriología, lo primero que se desarrolla digamos, es una placa neural que es completamente plana. Y esta placa, como lo estamos viendo acá, sufre una dorsalización en los bordes laterales y una ventralización de la parte central. De esta manera que esta placa se transforma en un tubo, el denominado tubo neural. Esa es la neurulación. El tubo neural finalmente se transforma en sistema nervioso central y la cresta neural que está a los bordes migra y se transforma en sistema nervioso periférico. En la semana 3 este tubo se ha doblado en dos y forma tres partes: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. ¿Ok? Cada uno tiene su cavidad. 2 semanas después
ya el embrión, el tubo neural tiene 5 vesículas. El prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo queda con el mismo nombre y el rombencéfalo se diferencia en metencéfalo y mielencéfalo, ¿ok? Cuando hablábamos del rombencéfalo, acá por ejemplo, aquí estábamos mencionando cómo en este, veamos, ser tan primitivo como el ciclóstomo, su encéfalo en sí actual tiene un rombencéfalo atrás. Es decir, se quedó evolutivamente en esa fase. Y parece que se repite embriológicamente en uno, ¿no? Esta es otra forma de representarlo. Prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo. El telencéfalo se convierte en hemisferios cerebrales. El diencéfalo queda con el mismo nombre, pero se diferencia. El mesencéfalo queda con el mismo nombre, pero se diferencia. El rombencéfalo se divide en metencéfalo, que forma la protuberancia y el cerebelo, y el mielencéfalo, que forma el bulbo raquídeo. Y vean ustedes cómo lo que llamamos el cerebro en sí es solamente la unión de los hemisferios cerebrales y de encéfalo. Pero cuando hablamos de encéfalo, ya lo incluimos al tronco cerebral con sus 3 partes, más el cerebelo. Cerebro es una cosa, encéfalo es otra cosa. Hablando ahora de la morfología externa y áreas, vamos a ver que tenemos 2 hemisferios cerebrales con 3 polos, un polo frontal, occipital y temporal, con 2 bordes, un borde externo y un borde interno, ¿ok? Y el hemisferio tiene 3 caras, una cara lateral o externa, una cara medial o interna y una cara basal o inferior. Hablando en la cara externa, por ejemplo, podemos ver que, que el cerebro está dividido pues, en una serie de giros, ¿no? Y hay ahí surcos y cisuras. La diferencia es que el surco es más superficial, ¿ok? Y se separa circunvoluciones. En cambio, la cisura en general es mucho más profunda y suele separar lóbulos. En este caso tenemos la cisura central o de Rolando, que divide al cerebro en una parte anterior llamada lóbulo frontal y una parte posterior, lóbulo parietal. Tenemos la cisura lateral o de Silvio, que por encima se encuentra el lóbulo frontal y parietal y hacia abajo se encuentra el lóbulo temporal. Y aquí tenemos una estructura llamada surco parieto occipital en la parte externa de este surco y con una línea imaginaria que une con la incisura preoccipital que está a 5 centímetros del polo. Esta línea imaginaria hacia atrás forma lo que es el lóbulo occipital. Términos generales, y cosa muy sencilla, lóbulo frontal es para la actividad motora, lóbulo parietal para la sensibilidad de la piel, el cuerpo, en fin, el lóbulo temporal para la audición, el lóbulo occipital para la visión. ¿Ok? En la parte interna, si hacemos un corte coronal en este nivel, atravesando lo que es la cisura lateral o de Silvio, vamos a ver cómo en la parte interna de la cisura de Silvio, abriéndolo por dentro, vamos a tener, así como lo abrimos, vamos a tener el lóbulo de la ínsula, ¿ok? Este lóbulo de la ínsula es el cerebro visceral. Ahora bien, y rodeando el cuerpo calloso y el tronco cerebral, tenemos una gran estructura denominada lóbulo límbico, que lo estamos viendo acá. Vamos a ver que tiene 4 partes. Y el lóbulo límbico es el lóbulo cuya una de las funciones más importantes está relacionado con las emociones. Cada uno de los giro, circunvolución es igual, tiene una parte externa que se ve. Lo que se ve es esta parte en X, se llama la cresta del giro, se llama girum. Y la parte profunda y el plural
de girum es el giro, pero el giro o circunvolución tiene pues una parte externa y una parte interna que está por dentro, ¿no? ¿Ok? Viendo la cara externa del lóbulo frontal, vamos a ver que tiene tres surcos y cuatro circunvoluciones o cuatro giros. Tenemos el surco frontal superior, tenemos el surco frontal inferior y tenemos el surco precentral que divide el lóbulo frontal en la cara externa en cuatro giros. El giro frontal superior, giro frontal medio y giro frontal inferior. Y el giro frontal ascendente, precentral, prerolante. Es igual, ¿ok? La parte del giro frontal inferior, ampliándolo, vamos a ver de que a nivel de la cisura lateral hay dos ramas. Tiene una rama, un brazo anterior y un brazo ascendente. El denominado brazo posterior es la continuación de la misma cisura lateral. Lo interesante es que divide el, el giro frontal inferior en tres partes, una pars orbitaria, ¿ok? Una pars triangular, ¿ok? Y una pars opercular. Estas dos últimas forman en el hemisferio izquierdo el área de Broca, que es para la formación de la expresión oral del lenguaje. En la cara externa, ahora viendo el lóbulo parietal, vamos a ver que tiene dos surcos y tres giros. El surco intraparietal y tenemos el surco postcentral o postrolándico. Y esto lo divide en lo que es el giro parietal ascendente o postcentral, el giro parietal superior y el giro parietal inferior, que es el más grandecito, ¿no? El giro parietal inferior, ampliándolo, podemos ver que en él van a terminar tanto la cisura lateral como el primer surco temporal. De tal manera que al final de la cisura lateral vamos a tener un giro denominado giro supramarginal o del pliegue curvo al final del surco de la cisura lateral. Y al final del, de lo que es el primer surco temporal vamos a tener el giro angular o marginal. Para acordarse los nombres podemos tener SPAM. S de supramarginal o del pliegue curvo, que con P, y más atrás tenemos el angular o marginal. Es una regla mnemotécnica. Igual en la cara lateral del lóbulo temporal vamos a ver que el lóbulo temporal tiene dos surcos y tres giros. Es el primer surco temporal o surco temporal superior o paralelo. Tenemos el surco temporal superior y el inferior, que forma tres giros. Giro temporal superior o primer giro temporal, segundo giro temporal o medio y tercer giro temporal o inferior. Abriendo la cisura de Silvio, vamos a ver el lóbulo de la ínsula. Y en el lóbulo de la ínsula podemos ver que está rodeado todo alrededor por un surco circular y en el medio dividido en dos partes, anterior y posterior, gracias al surco central. Entonces tenemos por delante del surco central la ínsula anterior con dos o cuatro giros insulares cortos y por detrás del surco central la ínsula posterior formado por uno o dos surcos insulares largos, ¿no? Uno o dos surcos insulares largos. ¿Ok? Acá. Ahora, en la cara interna o medial de los lóbulos frontal, parietal y occipital se distribuyen de la siguiente manera. Para poder ver la división entre lóbulo frontal y parietal tenemos que ver la cisura central. Por delante del mismo tenemos lo que es lóbulo frontal, lo que es detrás una parte lóbulo parietal.
y por debajo del surco parieto-occipital el lóbulo occipital. Lo interesante del caso es de que la cisura central va a corresponder a un lobulillo paracentral. Este lobulillo paracentral está limitado anteriormente por el surco precentral y posteriormente por el surco postcentral, formando el lobulillo paracentral que se distribuye en lo que es tanto lóbulo frontal como parietal. Por delante del mismo tenemos el giro frontal superior, que no solamente se ve en la cara externa, sino que se proyecta hacia la cara interna. Y a nivel parietal tenemos, digamos, la parte interna de lo que es el surco, el giro parietal superior, que representaría ya lo que es el oblío cuadrilátero o precuña. Precuña porque está antes de esta otra estructura entre el surco parieto occipital y la cisura calcarina para formar el lobulillo de la cuña. Por debajo de la cisura calcarina tenemos el giro lingual y la unión del lobulillo de la cuña más el giro lingual forma lo que es la parte interna del lóbulo occipital. ¿Ok, jóvenes? Entonces acá este surco, vamos a ver cómo, por ejemplo, alrededor del cuerpo calloso está el lóbulo límbico y este lóbulo límbico en la parte superior está limitado por el surco calloso marginal o surco del cíngulo, que su proyección posterior y superior forma el surco postcentral. ¿Ok? Bien. Acá lo estamos viendo lo que es esta parte, pero vamos a ver ahora la parte interna. Por dentro, por debajo de lo que es el surco calloso marginal o del cíngulo, y entre este y el cuerpo calloso tenemos lo que es una parte del lóbulo límbico, constituido por cuatro partes. Por el cíngulo o giro singular, en la región septal, el giro para hipocampal y el istmo. Entonces son cuatro partes que está constituyendo el lóbulo del lóbulo límbico en sí. ¿Ok? Y acá esta parte vamos a ampliarlo un poco, porque este giro para hipocampal es para hipocampal porque está por dentro, está el hipocampo. Se llama giro para hipocampal. En la parte delantera va a tener un uncus como un gancho, es como un gancho, ¿no? Exactamente como si fuera un gancho. Y en este gancho lo vamos a ver que se divide en dos partes a través de un surco renal. Hacia la parte superior del surco renal tenemos la región prepiriforme y por debajo del mismo tenemos la región entorrinal, divididos obviamente por el surco renal. Ampliando ahora lo que es el cuerpo calloso de delante hacia atrás, vamos a ver que tiene pues un pico o rostrum, tiene una parte voluminosa anterior llamado genu o rodilla, una parte media larga que es el cuerpo o tronco y una parte posterior bastante voluminosa que es el rodete o esplenio. Como cuerpo calloso que es, son fibras que han sido cortadas sagitalmente y las fibras que forman ellas, porque son fibras que atraviesan de un lado a otro, cuerpo calloso va a comunicar regiones homólogas de ambos hemisferios. Por la rodilla se van a unir los lóbulos frontales, por el cuerpo, tronco, se van a unir los lóbulos parietales y por el rodeteo esplenio va a unirse los lóbulos occipitales. Ampliando un poquito lo que es la parte de la región, eh, región septal, vamos a ver que se divide en dos giros. Un giro que está por delante de lo que es la lámina terminal. Vamos a ver el giro paraterminal y delante de él se llama el giro subcalloso. ¿Ok? Bien.
En la cara basal va a estar ocupada por lóbulo frontal y el lóbulo temporal. El lóbulo frontal, lo que destaca fácilmente, bueno, acá viendo la cara inferior, está formado por dos hemisferios. El hemisferio puede ser el hemisferio derecho y el izquierdo, separado por lo que es la cisura interhemisférica, ¿ok? Y acá se ven los tres polos, el polo frontal, polo temporal y el polo occipital. En la parte del lóbulo frontal, en la cara basal, vamos a ver que existe un surco, denominado surco olfatorio, donde se localiza la cintilla y el bulbo olfatorio. Por dentro del mismo hay un giro, y este giro es el denominado giro recto o olfatorio interno. Por fuera, algunos anatomistas dicen que existe un giro en H. Bueno, debe tener mucha imaginación para verlo, pero así le llaman pues, giro, surco en H. Y este surco en H dicen que divide el resto del lóbulo orbitario en un giro anterior, un posterior, un medial y un lateral. Sea como fuese, estos cuatro giros más el giro recto o olfatorio interno, constituye lo que es la región o lóbulo orbitario, que lo estamos viendo justamente ahí. ¿Ok? Bien, bien. Entonces sí que forma parte de lo que es el lóbulo prefrontal. Bien, a nivel del lóbulo temporal, habíamos explicado que habían dos surcos y tres giros, surco superior e inferior y giro temporal superior, medio e inferior. Por dentro del mismo, por debajo del mismo, pero ya en la cara interna vamos a ver que tenemos este denominado el surco temporal, un surco temporal inferior. ¿Ok? Surco temporal inferior y hay otro surco más denominado surco temporo-occipital lateral y otro surco más, el surco temporo-occipital medial, también llamado colateral. Entonces, todo esto va a constituir dos giros. Por una parte tenemos la parte externa, el giro temporo, porque es temporo-occipital lateral o externo, y un giro temporo-occipital medial o interno, ya que por fuera teníamos el giro temporal superior, medio, inferior, también denominado primero, segundo y tercer giro temporal. Hacia adentro se va a continuar con este giro ya mencionado, que es el giro temporal occipital, giro temporo-occipital lateral o cuarto giro temporal, y el giro temporo-occipital medial o quinto giro temporal. ¿Ok? Este último, también llamado giro fusiforme, importante porque hacia la parte posterior nos permite la prosopagnosia, es decir, capacidad de reconocer los rostros. Bien, el lóbulo prefrontal es una área que está por delante del área motora y área premotora, delante de todos ellos. ¿Ok? El área motora, área 4 como vamos a ver, y el área premotora, área 6 y 8. Por delante de ellos, todo el resto, que es la mayor parte del lóbulo frontal, es el lóbulo prefrontal. Y en ella tres estructuras claves neurofisiológicas. La región ventromedial, hacia afuera, la región, perdón, hacia afuera, región dorso lateral, hacia adentro, ventromedial y hacia abajo, como lo estamos viendo acá, lo que es la región órbito frontal. ¿Ok? Bien, este giro fusiforme es este que se encuentra acá. Ok, jóvenes. Hablemos un poquito de la meninges y el líquido cefalorraquídeo. Está constituido de afuera hacia adentro por tres capas. La capa más externa es la dura madre, intermedia al aracnoide, donde está el líquido cefalorraquídeo, y la interna es la pía madre, en íntimo contacto con el parénquima cerebral. A nivel del cráneo hay dos dura madre. Aquella que está junto al hueso se llama dura madre entostal, y aquella que está más, digamos, en relación con aracnoides es la duramadre meningial. Entre ambos pueden haber una serie de espacios
que forman los denominados senos durales, que son verdaderas venas. ¿Ok? Bien. La circulación del líquido cefalorraquídeo, como habíamos explicado a nivel de la embriología, cada una de las vesículas cerebrales tiene un hueco en el medio lleno de líquido cefalorraquídeo. Estos van a formar después los ventrículos. Ventrículo lateral izquierdo, ¿ok? Ventrículo lateral derecho, ¿ok? Cada uno de ellos para el hemisferio izquierdo y derecho respectivamente de la vesícula número uno. El tercer ventrículo para la vesícula número 2. La primera vesícula son los hemisferios cerebrales o el telencéfalo. La segunda vesícula es el diencéfalo. ¿Ok? Después tenemos el acueducto de Silvio. Acá está, acueducto de Silvio, que es para el mesencéfalo. Y tenemos lo que es el cuarto ventrículo para lo que es la vesícula número 4 y 5, es decir, el metencéfalo y mielencéfalo, es decir, protuberancia y bulbo. Todas ellas están intercomunicadas de la siguiente manera. Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo se forma en los plexos corvideos, tanto de los ventrículos laterales, los dos, y del ventrículo del tercer ventrículo y del cuarto ventrículo. Entonces ellos se forman, hay plexos corvideos que forman, digamos, líquido cefalorraquídeo. La circulación es desde los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo a través del agujero Monro o agujero interventricular, del tercer ventrículo al cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio, ¿ok? O acueducto cerebral, también llamado, y desde el cuarto ventrículo hacia las cisternas de la base a través del agujero en Magendie al medio y de Lutzka hacia los lados. Y a través, ¿ok? Acá está. Y a través de la cisterna de la base se distribuye por toda la médula espinal y por todo el encéfalo, hasta llegar a lo que es acá arriba, en las granulaciones de Pacchioni que absorben el líquido y lo llevan hacia el seno longitudinal superior, hacia la circulación. Es decir, el líquido se forma de la filtración de las arterias a través del plexo corvideo y se absorbe a nivel de las venas. ¿Ok? Bien. Acá más o menos es una para representar esto mismo, ya acá lo estamos viendo, ventrículo lateral izquierdo, derecho, el tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo. ¿Ok? Lo podemos ver tridimensionalmente. Bien, acá es otro ejemplo. Acá vamos a ver, por ejemplo, dentro del encéfalo, cómo el líquido cefalorraquídeo se forma. Por ejemplo, acá se va a ver cómo se llena los ventrículos laterales. Ahorita lo vamos a ver, ve cómo se forma el líquido. De aquí drena por el agujero interventricular o agujero Monro al tercer ventrículo. Y desde aquí, a través del acueducto de Silvio o acueducto cerebral hacia el cuarto ventrículo. Y desde el cuarto ventrículo, a través del agujero de Magendie al medio, de luz a los lados, hacia las cisternas de la base. ¿Ok? Bien. Acá también es otra representación. Vean ustedes cómo se forman, ¿ok? Ventrículos laterales, agujero Monro, tercer ventrículo, acueducto Silvio, cuarto ventrículo, agujero Lucas-Magendie, cisterna de la base, rodea completamente y se va absorbiendo a través de las granulaciones de Pacchioni al seno longitudinal superior. ¿Ok? Entonces ya lo hemos visto. Un pequeño descanso. A ver, el descanso significa un estiramiento. Estiramiento y estamos listos para continuar con la segunda parte. Vamos a hablar ahora de la vascularización del sistema nervioso. Aquí vemos cómo el sistema arterial cerebral está constituido por dos partes. Un sistema carotidio o anterior
que lleva más o menos el 80% de la sangre, un sistema vértebro-basilar que lleva el 20% restante, aproximadamente. Y los dos están interconectados. En el sistema carótido tenemos la carótida interna de ambos lados que genera las cerebrales anteriores, las cerebrales medias y se forma a partir de la carótida interna, ¿no? Y el sistema vértebro-basilar tenemos la arteria vertebrales que se unen para formar la arteria basilar y esta se divide después en cerebrales posteriores, ¿ok? En esta otra vamos a ver que estos sistemas están, digamos, se espera que estén interconectados en un denominado polígono de Willis. Pero claro, variaciones hay muchas. Hay algunos que tienen, pues, atrofia de una arteria, la otra, pero gracias a esta, digamos, suplencia es que se puede, digamos, no seguir funcionando bien. Y acá tenemos, por ejemplo, entre las cerebrales anteriores hay una comunicación que es la comunicante anterior. Entre lo que es la carótida interna de uno y otro lado, cuando se forma la cerebral media, ok, de un lado y del otro lado y la cerebral anterior, tenemos la comunicante posterior que justamente comunica este sistema anterior con el sistema posterior a través de la cerebral posterior, formando pues el famoso polígono de Willis. Los dos sistemas están interconectados. Bien, entonces acá en esta diapositiva, más o menos sé para representar, vamos a ver acá un ratito, 78, vamos a poner acá 78. Bien, más o menos la carótida interna se divide en varias partes, C1 o cervical, C2 o petroso porque ingresa al hueso y ahí va a generar la arteria carótido timpánica y la arteria viriana con sus ramas respectivas. Tenemos el C3 o la serum, el C4 o cavernoso con su rama de tronco meningo y hipofisario, con todas las tres arterias que están acá, la arteria capsular de McConnell y la arteria inferolateral. Y aquí vamos a ver la distribución de cada una de ellas, ¿no? Tenemos el C5 o clinoideo, el C6 u oftálmico, con las arterias oftálmica hipofisaria superior, con las irrigaciones. Tenemos el C7 finalmente, que es la comunicante, que se divide pues en comunicante posterior, coroidea anterior, cerebral medio. Esta que estamos representando acá en línea, vamos a desarrollarlo ahora. Esto mismo que hemos explicado acá se puede visualizar en este punto en una arteriografía, ya sea arteriografía convencional o una angioresonancia, en una vista frontal y en una vista lateral. La arteria coroidea anterior, como estamos viendo acá, irriga la cintilla óptica, el polo temporal, el gancho de la circunvolución. Vamos a poner esto bien. De la circunvolución del hipocampo, núcleo amigdalino, globo pálido, plexo coroideo del ventrículo lateral, tálamo, cápsula interna y cuerpo geniculado lateral. Esta arteria coroidea anterior que estamos viendo acá, en este corte, es rama de la carótida interna en su segmento C7. Y aquí para comparar con la arteria coroidea posterolateral y la arteria coroidea posteromedial. La primera, como estamos viendo, es rama de la cerebral posterior, cambio la segunda, es también rama de la cerebral posterior, pero inicialmente, ¿no? Bien, aquí la cerebral anterior vamos a poder ver cómo existen 7 ramos que se dividen de acuerdo
digamos, a lo que es la angiografía en ramas de anterior a uno, a 2 y a 3. El A1, que está en esta región, forma la arteria recurrente de Hübner. Con esta irrigación tenemos las arterias orbitales para la región orbitaria. Tenemos después la arteria comunicante anterior, ¿ok? Que conecta las dos arterias cerebrales anteriores. Después tenemos la arteria orbitofrontal medial, tenemos la arteria frontopolar y después ya vamos a ver la arteria calloso marginal con sus ramas anterior, intermedia, posterior y paracentral. Y tenemos también acá la arteria pericallosa que va a rodear totalmente y a acompañar una buena parte del cuerpo calloso, para después finalmente constituir lo que es la arteria precuneal. Este sistema arterial de la cerebral anterior se puede comunicar con la cerebral posterior también a través de la rama anastomótica. ¿Ok? Y aquí tenemos las irrigaciones de una de ellas. En estos casos, en esta situación, es muy claro que la irrigación de cada uno de ellas es la superficie que estamos viendo. Pero en estas otras sí vamos a explicar la irrigación de cada una de ellas, ¿no? La arteria cerebral media, en este caso, también con una división, lo que es de tipo, del punto de vista angiográfico. Tenemos un segmento M1, un segmento M2, un segmento M3 y el segmento M4. El M1 es el segmento que está en el interior de lo que es la parte está horizontal, que va a dar origen a una serie de arterias lentículo estriadas. El M2 son aquellas que están en la superficie de lo que es el óvulo de la ínsula, ¿ok? Y el M3 ya es las ramas que están dando la vuelta en la parte del opérculo, tanto frontal como temporal. Y finalmente el M4 son aquellas ramas que están ya en la superficie cortical y que lo vamos a ver ahora. Esta división desde el punto de vista angiográfico. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó acá? Listo, ahora sí. Bien. Entonces acá vamos a ver cómo van a tener 7 ramas ascendentes y 3 ramas descendentes. De adelante hacia atrás vamos a ver que empieza con la arteria órbito-frontal lateral, ¿ok? Tenemos la arteria frontal ascendente, tenemos la arteria precentral o prerolándica y la arteria central o rolándica, ¿ok? Después de aquí tenemos la 4, la 5, la arteria postcentral o parietal anterior, la arteria parietal posterior y finalmente la arteria angular. Estas son las 7 ramas ascendentes. En cambio, las ramas descendentes son de adelante hacia atrás, la arteria temporal anterior, la temporal media y la temporal posterior. ¿Ok? Esto es en las ramas corticales. En las ramas profundas, ya lo habíamos mencionado, en el segmento M1 de la cerebral media, tenemos las arterias lentículo estriadas, ¿no? Para las regiones que están irrigando. Y aquí, como habíamos mencionado, los segmentos, la arteria cerebral media se divide pues, en segmentos, ¿no? M1 horizontal, M2 o M2O insular, M3 o percular y M4 cortical. Es decir, el mismo nombre que tienen describe el sitio en el que se encuentran, ¿no?
Acá esto se los dejo para que lo puedan revisar. Son las manifestaciones clínicas de las obstrucciones de determinadas arterias importantes. Acá tenemos la arteria vertebral y basilar. Tenemos la arteria vertebral, ¿ok? Que tiene una serie de ramas que se pueden seguir como la espinal posterior, la meninge anterior, la espinal anterior, la pica o cerebelosa inferior. La arteria basilar, que la vemos acá en verde, tenemos la arteria cerebelosa superior o SUCA, ¿ok? Acá lo estamos viendo. La arteria cerebelosa superior, las arterias pontina, tenemos una arteria laberíntica o acústica interna, ¿ok? Acá en este nivel, y la arteria cerebrosa antero inferior o AICA. Y aquí tenemos, estas arterias pueden formar pinzas, como por ejemplo el tercer nervio que está acá, la pinza constituido por la arteria cerebrosa posterior con la arteria de Zucca o cerebrosa superior. Y el otro es constituido por el sexto nervio o motor ocular externo, que se produce por la arteria laberíntica con la arteria cerebrosa anterior o AICA. ¿Ok? Tenemos entonces estas dos. Esto mismo que estamos viendo acá, quitando este esquema, vamos a ver la irrigación aproximadamente de cada una de ellas, pero estamos viendo acá. Entonces acá lo que se tiene también es una visión, digamos, angiográfica antero-posterior o frontal y una lateral, en el cual se puede distinguir a grandes rasgos por lo menos estas tres arterias, la SUCA, la AICA y la PICA, ¿ok? Acá están con los tres nombres. La arteria cerebelosa posterior, tenemos un segmento de P1 a P4. P1 o precomunicante, ¿ok? Que va a dar origen a las arterias tálamo perforantes. La P2 o postcomunicante, que va a dar origen a todas estas arterias que se encuentran acá y que lo vamos a ver en una geografía antero-posterior en esta representación. Tenemos el P3 o cuadrigeminal, porque está rodeando justamente el mesencéfalo, ¿ok? Y que se va a representar acá, dando origen a estas tres arterias. Y finalmente tenemos la P4 o corticales, ¿ok? Representados acá. Y de igual manera, acá vamos a ver también las manifestaciones de las oclusiones de algunas de las arterias importantes, ¿no? El sistema arterial espinal, podemos ver de que existe una arteria espinal anterior y dos arterias espinales posteriores. La espinal anterior por el surco medio anterior de la médula espinal y las espinales posteriores por el surco colateral posterior. ¿Ok? Ok. Y estas van a tener arterias circunferenciales que la une externamente. Em, por ejemplo, acá en esta parte se puede apreciar cómo las arterias vertebrales en la cara anterior, las arterias vertebrales, bueno, se están uniendo para formar el tronco basilar que ya hemos visto, pero las arterias vertebrales salen de cada una de ellas la arteria espinal anterior que se unen para formar la arteria espinal anterior única, que va a irrigar fundamentalmente la región cervical. Si no fuera porque una serie de arterias radiculares anteriores que vienen desde la subclavia, entre otras arterias más, la suplen, esto digamos, la irrigación no alcanzaría para toda la médula espinal.
Una de las arterias suplentes más que confluyen para constituir una gran irrigación es la arteria de Adankiewicz, que es una arteria radicular anterior lumbar izquierda que está entre D8 y L3. ¿Ok? Esta es en la parte anterior. En la parte posterior podemos ver cómo existen dos arterias espinales posteriores. ¿De dónde surgen ellas? En 75% de los casos vienen de la pica o arteria cerebrosa posterior inferior y en 25% de las arterias vertebrales. Al igual que en el sistema anterior, estas suelen irrigar la médula cervical en la parte posterior, pero requieren una serie de arterias radiculares posteriores que ya vienen de la arteria vertebral, por una parte, o de las arterias radiculares a lo largo del trayecto en sí. Y aquí se puede apreciar esto un poco mejor. Por ejemplo, de la arteria aorta tenemos la arteria intercostal posterior, esta la arteria dorsal, de aquí la arteria espinal y finalmente las radiculares anteriores y posteriores para los dos lados. De esta manera que mucha de la suplencia a la médula espinal es gracias a las arterias ramas de la aorta, ¿no? Estas son las manifestaciones clínicas que se lo dejo para que lo puedan leer. En relación con el sistema venoso encefálico, vamos a ver ahora, vamos a ver ahora cómo, por ejemplo, el sistema venoso externo está dado. Aquí vamos a ver las venas corticales fluyen de los costados, lateral hacia el centro y de adelante, de atrás hacia la parte delantera para confluir en el seno longitudinal superior que tiene un flujo antero-posterior. Ok, esta seno longitudinal superior se va a unir con lo que es el seno recto para formar la prensa de aerófilo y desaguar el sistema de la vena por el seno transverso o lateral de uno y el otro lado, digamos medio lateralmente, después por el seno sigmoideo hasta la vena yugular. En la parte interna podemos ver que existe un seno longitudinal inferior que va a estar constituido por la prolongación de lo que es la vena de Galeno, la cual va a estar constituido por lo que es la vena cerebral interna, ¿ok? Y la vena basal de Rosenthal. ¿Ok? Después por acá en la parte más interna, la vena tálamo es estriada o terminal se une con la vena septal anterior del septum pellucidum para formar la vena cerebral interna. Lo interesante de todo esto es de que vean ustedes el flujo sanguíneo es, digamos, bizarro completamente, ¿no? Tienen un sentido, el otro sentido, de tal manera de que pueden producirse cuando hay remanso venoso trombos y pueden dar lo que son los infartos venosos. Este es el sistema venoso externo y acá tenemos las venas del sistema venoso profundo. A nivel de los hemisferios cerebrales tenemos un grupo de venas superiores que son de 8 a 10 venas que los hemos estado describiendo y que drenan al seno longitudinal superior. En el grupo, esto es para drenar digamos, la parte cortical paracentral y la parte medial de los hemisferios cerebrales. Tenemos un grupo lateral para la cara externa fundamentalmente, que va a drenar hacia la vena cerebral media superficial y hacia el seno cavernoso. Y el grupo inferior desde la ínsula y el óvulo temporal. ¿Ok? Entonces,
En el seno longitudinal superior van a drenar las venas meningias, la vena diploica y las venas emisarias. Existen dos grandes venas anastomóticas, ¿ok? En las cuales tenemos, por ejemplo, la vena de Trolar, que une el seno longitudinal superior con el denominada vena cerebral media. Y tenemos la vena de la B, que une estas venas anteriormente mencionadas con el seno transverso o lateral. A nivel de la médula espinal, el sistema venoso también lo estamos viendo y drenan con una vena espinal anterior y una vena espinal posterior. ¿Ok? Podemos tener un plexo venoso pial que puede más o menos un poquito, digamos, anatomizar esto. A nivel hay un plexo venoso vertebral epidural que se interconecta ampliamente y que forma el denominado plexo venoso de Watson. Y puede ser una clara explicación a las metástasis que puede asentar en una vértebra y extenderse a las demás, porque están intercomunicadas. Aquí vemos cómo la vena espinal anterior drena lo que es la vena radicular anterior, la vena espinal posterior a la vena radicular posterior, que se unen hacia la vena intervertebral, la cual va a recibir la irrigación de la médula con la irrigación anteriormente mencionada del plexo venoso de Watson. Es decir, hay una comunicación entre el sistema venoso de la médula espinal con el plexo venoso vertebral epidural. ¿Ok? Y para terminar con la clase vamos a hablar de las áreas cerebrales. Aquí, a grandes rasgos, en el lóbulo frontal vamos a ver, por ejemplo, que la región prefrontal, que es esta muy amplia que se encuentra acá, que tiene funciones ejecutivas, atención, conducta social, control de las emociones, eh, y que está constituido por las áreas 46, 9, 10, 11, 47. Ok, todas estas áreas que están acá forman lo que es el lóbulo prefrontal, con estas funciones ejecutivas. Su disfunción, acá está en rojo, dará pues apatía, moria, impulsividad, agresión, falta de respeto a las normas sociales, entre otras cosas. Acá en el lóbulo frontal también vemos el área 6 y 8, que son las áreas premotoras, que es para la programación de la motricidad. Para poder hacer algo, levantar el brazo y coger algo, hay que planificarlo. Si no tenemos planificación, esto no se realiza. Esa planificación se lleva a cabo en las áreas 6 y 8. Finalmente, el área 4, que es digamos, una buena parte de lo que es el giro prefrontal, es para lo que es la parte somatomotora primaria, donde se encuentra la neurona motoneurona superior o primera neurona motora. De ahí parte la orden hacia los núcleos de los nervios craneales motores para movimiento de la cara, la lengua, masticación, lo que uno quiera, o de los miembros y del tronco. ¿Ok? Obviamente la lesión, por ejemplo, en el caso de las áreas de programación, puede haber desde apraxias hasta imposibilidad de iniciar el movimiento voluntario, pero de manera automática se puede hacer, ¿ok? De manera refleja. En cambio, una lesión del área motora somatomotora primaria da una parálisis espástica e hiperreflexica inmediatamente. No hay movimiento. En la parte de la región orbitaria, vamos a ver una serie de, digamos, funciones. Además, en la región órbito frontal que estamos viendo acá es el sistema de valores y la memoria emocional. Su alteración, acá está en rojo, da una desinhibición, impertinencia, irritabilidad, la habilidad emocional, falta de tacto, desatento, desinterés por los sucesos actuales,
y un sentido de memoria. En el caso de la ínsula, acá vemos, pues ya hemos explicado esto, las áreas 11 y 47, y el lóbulo de la ínsula va a estar constituido por diferentes áreas, la 13 y la 15, parte insular anterior, coordina los movimientos para el lenguaje, conecta el lóbulo prefrontal con el sistema límbico. Y las áreas 17, perdón, 16, la mayor parte de la ínsula para el dolor y temperatura y aspectos fonológicos y de deglución. En la parte externa, lóbulo parietal, tenemos el área 312, que es el área somatosensitiva primaria. Acá se encuentra, digamos, acá llega los axones de la neurona número 3 de la vía somatosensitiva y sirve para ver la modalidad de la sensibilidad, ya sea tacto, presión, temperatura, en fin, todas estas cosas, pero y la localización en el espacio de donde viene el estímulo y la intensidad. En cambio acá, cuando está, y su lesión va a provocar pues anestesia, hipoestesia, disestesias o parestesias. En cambio, las áreas 6 perdón, 5 y 7, áreas 5 y 7 somatosensitiva secundaria, es para la discriminación. Discriminación y reconocimiento, esterognosia, es decir, reconocimiento de una letra dibujada, reconocimiento, es la grafestesia, reconocimiento de los objetos con la mano, la sinestesia, el poder reconocer la posición de los miembros en el espacio, grafestesia, las letras o los números dibujados en la palma, discriminación de 2 puntos, la barognosia, diferencia de peso. La lesión estas áreas va a dar una asterognosia, asinestesia, agrafestesia, falta de discriminación de 2 puntos, abarognosia. ¿Ok? El área 19, bueno, es parte de la visual secundaria, que lo vamos a ver después. El área 43 está relacionada somatosensitiva primaria, pero del tímpano, aquí en este caso el área 43, el giro supramarginal junto al giro angular, porque trabajan juntos, la capacidad de vincular grafemas y fonemas, con lo que resulta imprescindible para la lectoescritura. Su lesión puede ocasionar la fascia Wernicke, es decir, incapacidad de poder reconocer las palabras al habla, lo que sí se sabía antes. Y esto de acá, bueno, más o menos igual que el previo, ¿no? En el lóbulo temporal, en este caso la cara externa, vamos a ver que tenemos el área 41-42, ¿ok? Que son abriendo la cisura de Silvio, vamos a ver que está en la cara superior, en el techo, digamos, prácticamente del primer giro temporal. Acá tenemos los giros transversos de Hessel, en el cual tenemos el mapa tonotópico de la frecuencia de los sonidos, agudos por un lado, graves por el otro. Esto lo vamos a ver en la última clase. Diferenciación de intensidades del sonido y la localización del sonido en el espacio. Esto es para las áreas auditivas primarias. En cambio, las áreas 22, ¿ok? Es extenso, toda esta parte que está acá afuera, está relacionada con el área auditiva secundaria o reconocimiento de un sonido en sí. Podemos reconocerlo. Su lesión va a causar agnosia auditiva, amusia, la fonagnosia, es decir, falta de reconocimiento de las palabras. En la cara, en la cara inferior, acá vamos a ver, por ejemplo, el área 20, que está relacionado con los aspectos más complejos de la información de los sentidos. Permite vincular la experiencia de las sensaciones, el pensamiento y el razonamiento. Estas otras áreas, como el área 38, el área 37, el área 37 está relacionada con el reconocimiento de caras, lenguaje, signos o comprensión de metáfora.
La lesión de este giro fusiforme puede dar lo que es la prosopagnosia, imposibilidad para el reconocimiento de cara. Y este otro, la 38, en la punta del lóbulo temporal relacionada con las emociones y el proceso semántico de la información. En el lóbulo occipital es probablemente uno de los más simples, el área 17 alrededor de la cesura calcarina, que acá lo estamos viendo en amarillo, área visual primaria, hay un mapa retinotópico del ojo y de los campos visuales para la visión binocular, procesa las primeras impresiones de color, orientación y movimiento del estímulo. Su lesión va a ocasionar un defecto en el campo visual y una denominada ceguera cortical. En cambio, las áreas 18 y 19 es el área visual secundaria de la denominada psicovisual, porque permite la discriminación y reconocimiento, la visión tridimensional, detecta variaciones en la intensidad lumínica y asocia estímulos visuales a la memoria, almacena los recuerdos en forma de imágenes. Su lesión puede dar una serie de efectos como agnosia visuales para los objetos, agnosia perceptiva, asociativa, digital, cromática, entre otros más, ¿no? Y en esta ya última diapositiva vamos a ver la parte de lo que se refiere al lóbulo límbico. En el lóbulo límbico tenemos, por ejemplo, lo que es el cíngulo, que es un cíngulo anterior, un cíngulo posterior. El anterior para las funciones emocionales y la posterior fundamentalmente con funciones espaciales. ¿Ok? En cambio, por ejemplo, acá estas tres es el área 32, 24, 33 y la posterior el área 31 y 33, ¿no? Por debajo tenemos el giro para hipocampal con las áreas, lo que son 34, 28, 36, 35 y 27 que está relacionado pues con lo que es la parte emocional. La región entorrinal que está en esta parte es un punto crítico donde ingresa toda la información de todos los lóbulos cerebrales hacia el hipocampo a través de las fibras perforantes. Y gracias a ello podemos grabar la información reciente, ¿no? El área 25 es el área septal. Y hacia atrás tenemos, por ejemplo, áreas en esta región como la 26, 29 y 30. Ok, también todo está relacionado con la parte de las emociones. En esta región prepiriforme, por encima del surco renal, tenemos el área 34 o área olfativa primaria. Es para la localización de la fuente del olor en el espacio e intensidad. Su alteración puede dar una hiposmia o una anosmia. Y finalmente estas áreas que están acá, 28, 35, 36, área olfativa secundaria, para el reconocimiento del olor y su lesión puede dar una agnosia olfatoria. Como vemos, una área no significa que tenga una función específica, puede tener más de una función y dependiendo del circuito que forman ellos, ¿no? ¿Ok, jóvenes? Bien, eso sería todo por el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Doctor, una consulta. Sí, claro. Usted al inicio mencionó algo sobre la neurilemia. Quería preguntarle si ello es exclusivo de las células de Schwann. Ah, ya, sí. Sí, así es exclusivo. La célula de Schwann tiene el neurilema. Es una formación especial. Y gracias a eso, por ejemplo, si uno ha estado en una posición anómala, se ha presionado los codos, a veces uno se queda dormido mucho rato y puede amanecer, digamos, puede despertarse con una plegia. O sea, el, el axón ha sufrido una lesión. Puede ser transitoria, pero a veces puede haber, digamos, una degeneración del axón.
pero si el neurilema está conservado, el axón puede regenerarse. Y la fisioterapia está para mantener bien el músculo, para cuando llegue el axón pueda contraer el músculo. Pero eso es porque tiene su neurilema y tiene un factor, digamos, trófico cerebral, es especializado y permite la regeneración. Esta misma lesión en el sistema nervioso central, simplemente no hay posibilidad. Lesionado el axón degenera y degenera hasta la neurona que formó el axón. Es lo que pasa en la esclerosis múltiple, por ejemplo. Y claro, se está haciendo muchas investigaciones y bueno, se consigue pues que los ataques de digamos, de lo que es los brotes de la esclerosis múltiple sean más suaves, más espaciados, ¿no? Pero una vez que muere el axón, no hay nada que hacer ahí. Así es. ¿Alguna Una otra? consulta más, Sí, una claro. consulta más, por favor. Respecto a la espina dendrítica y... Sí, respecto a la espina dendrítica, usted creo que mencionó al inicio que las neuronas tienen dendritas primarias, secundarias y terciarias. La espina Sí, dendrítica pertenecería a la no, perdón, a la dendrita terciaria, ¿correcto? así es. Sí, así Bien. es. Claro. ¿Y qué, ujú, y cómo sería el tema del árbol dendrítico? ¿Vendría a ser Ah, todo? no, el árbol eléctrico significa nomás que estamos viendo, por ejemplo, salen de una parte del soma, salen varias dendritas. Salen, por ejemplo, damos el caso, salen tres. De cada una de esas tres salen dendritas secundarias y de cada una de ellas salen dendritas terciarias. Entonces es como un árbol, es como un árbol, es como la rama de un árbol. Simplemente es un nombre descriptivo. Eso es lo único, nada más, Listo, doctor, muchas gracias. con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta?